Buenas tardes. En la clase de hoy hemos decidido aclarar el punto de marco normativo con respecto a la ingreso a obra y dentro del organigrama la contratación de monotributistas o personal autónomo dentro del organigrama de nuestras obras. Por lo tanto, vamos a comenzar volviendo a repasar un poco cuál es el objetivo y el ámbito de aplicación de la Ley de Riesgos de Trabajo, que ustedes ya conocen, y me refiero a la 24557, que tiene objetivos y ámbitos de aplicación. Entre ellos, la prevención, y básicamente es esta, la de los riesgos de trabajo, como lo hemos repetido tantas veces. Además, evitar las contingencias y situaciones que van a cubrir o cubiertas, las prestaciones dinerarias y en especie. También fija esta ley la determinación y revisión de las incapacidades laborales que pueden quedar por efecto de los accidentes, el régimen financiero, la gestión de esas prestaciones, los derechos y deberes y prohibiciones, fondos de garantía y de reserva, los entes de regulación y supervisión, responsabilidad civil del empleador, órgano tripartito de participación en la definición de esta norma, de esta ley, y las normas generales y complementarias, así como las disposiciones finales. Ahora bien, habíamos hablado de quiénes están incluidos en la ley de riesgos? Vamos a empezar primero por recordar quiénes estaban incluidos. Entonces, dentro del ámbito de la ley de riesgos de trabajo están incluidos todos los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores, todos los trabajadores en relación de dependencia de todo el sector privado y aquellas personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Para comprender esto vamos a definir un poco qué son las relaciones laborales en nuestro país, y son aquellas que establecen la relación entre dos o más personas dentro del ámbito laboral. Estas relaciones están reguladas por un contrato de trabajo, el cual estipula los deberes y obligaciones a cumplir por ambas partes a cambio de una remuneración, indicada como un acuerdo entre partes, donde se define un salario, un horario de trabajo, duración, así como otros aspectos de acuerdo a los trabajos a contratar. Esta es la condición necesaria para la aplicación de las leyes de trabajo y seguridad social destinadas a los empleados. También quiero recordar, dentro de la ley de riesgos, cómo estaba conformada. Y esto también lo hemos hablado anteriormente en charlas anteriores. Entonces, habíamos hablado de que estaba conformada por las ART, que eran las aseguradoras de riesgos de trabajo, que tenían la obligación de la prestación de un servicio médico de cobertura a cambio de un pago de la alícuota mensual de parte de las empresas. A continuación vienen las empresas, que son aquellas empresas con personal bajo relación de dependencia. Aquí está la clave de el grupo que integra la ley de riesgos de trabajo, es decir, son empresas con personal bajo relación de dependencia. Por supuesto, la relación de dependencia se establece con los trabajadores, que son la otra pata, digamos, de esta mesa. Los profesionales de higiene y seguridad, que como dijimos anteriormente, son aquellos que pueden brindar el servicio de seguridad e higiene para las obras, como servicio interno a las empresas o como servicio externo, a modo de una consultora o a modo de una asesor externo, como sucede en cualquier otra área. Y después se cerraba esta mesa, digamos, con la SRT, o sea, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es el organismo de control de esta especialidad. Ahora bien, también agrego esta placa que ustedes seguramente conocerán y que nos da la obligación y nos marca, digamos, el resumen de cuál es, bajo la ley de riesgos de trabajo,
la incorporación de los responsables de higiene y cuáles son las tareas a realizar. Entonces decíamos que teníamos un comitente o propietario que contrataba a un auditor de higiene y seguridad, y que ese auditor de higiene y seguridad iba a redactar el pliego de higiene y seguridad que tenía en cuenta todas las exigencias y requerimientos de ingreso para personal, obviamente bajo relación de dependencia, de esas empresas en la obra, en cualquiera de las obras a realizar. La figura a continuación del contratista principal, que era opcional, lo habíamos visto como una opción posible, a quien se le otorgaba la obligación de redactar el programa único de seguridad e higiene de la obra. Es decir, la resolución es una resolución 35 del 98 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esta figura, la del contratista principal, en el momento de asumir esa obligación, cuenta con un responsable de higiene o jefe de seguridad permanentemente en la obra. ¿Y de qué se va a ocupar este responsable de higiene y seguridad en obra? De coordinar toda la aplicación de las normas y procedimientos generales para la empresa y la coordinación, y esto es textual, de los servicios del resto de los contratistas y subcontratistas de la obra. Y después venía el subcontratista del contratista principal o los subcontratistas, porque si existía la figura muchas veces se requería y se contrataban subcontratistas para tareas menores que iban a contratar y que iban a contratar a un jefe de higiene y seguridad para cada uno de esos trabajos que se iban a cumplimentar en obra y que iban a realizar esos jefes de seguridad el cumplimiento de las visitas a obra para realizar capacitaciones al personal, redacción de procedimientos especiales, elaboración de estadísticas, análisis de accidentes en el caso de la ocurrencia. Bueno, esto también se aplicaba a los subcontratistas directos del comitente, porque era, como habíamos visto, la posibilidad cuando existía la figura de contratista principal. Otro detalle que hay que recordar aquí es que cuando la figura del contratista principal no existe, entonces, como estamos viendo al principio, la obligación de la realización del programa único de seguridad e higiene de la obra pasa a ser una obligación del comitente. Hasta aquí, digamos, la figura completa de los contratos y del organigrama de la obra. Ahora bien, ¿quiénes no están incluidos en la ley de riesgo del trabajo? Porque hasta el momento vimos quiénes sí lo estaban. Bueno, no están incluidos los trabajadores autónomos o monotributistas, los trabajadores vinculados por relaciones no laborales y los bomberos voluntarios. Y correspondería explicar qué es una relación no laboral para entender mejor el concepto. Y es aquella excluida, es decir, que carece de las características del contrato de trabajo. Por ejemplo, tenemos prestación de servicios voluntarios, trabajos realizados por amistad, benevolencia o buena vecindad, como voluntariado en la Cruz Roja o en otros servicios, trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariado de quien lo lleva a cabo y se considera familiares el cónyuge y parientes hasta el segundo grado. Entonces, acá se nos presenta el problema de qué requisitos de ingreso debemos solicitar para los monotributistas o responsables inscriptos que sean contratados para tareas menores o como subcontratos de otras empresas, pero que resulten ser monotributistas. Bien, como no están incluidos dentro de la ley de riesgo, lo que vamos a pedirle en el tema de la documentación básicamente será una póliza de accidentes personales para cada uno de esos monotributistas o de trabajo, como se nombra. Yo les estoy poniendo acá un valor de 2 millones de pesos porque esto al día de hoy, o sea, 2021,
con la desvalorización de nuestra moneda es el valor que estamos pidiendo en la fecha. Esto va a poder cambiarse y como se viene cambiando ya desde el año pasado. Y lo que es importante aquí es que esa póliza de accidentes personales o de trabajo sea emitida a favor del comitente y director y director de obra también, ¿no? Para la cobertura en el caso de un accidente y poder estar haciéndole frente a ese siniestro, digamos, con una póliza para poder atender. Las constancias de pago de ese seguro mensual, porque si no ese seguro ya no tendría valor o estaría desactualizado. Esto es lo que perfecciona, digamos, al seguro, la constancia de pago mensual de parte de ese monotributista, la capacitación y acreditación de entrega de los elementos de protección personal de todos esos operarios, pueden ser más de uno, y cuando me refiero a entrega de elementos de protección, serán los generales que tiene la obra, cuando hablamos de casco, botines, ropa de trabajo, pero además aquellos elementos que requiera la tarea para la que fueron contratados. Entonces, ahora se agrega, además de ese cumplimiento a nivel documental, el cumplimiento con el protocolo oficial a COVID-19, que seguimos utilizándolo hoy en nuestras obras y por el momento, hasta que los decretos de necesidad y urgencia oficiales no se deroguen, es obligatorio el control de temperatura y todos los síntomas con la respuesta a la encuesta, que esto está dentro de ese protocolo que estoy mencionando. Asimismo, eso con respecto a documentación, pero también tenemos que muchos de esos monotributistas que pueden ser contratados requieran de además o manejen por la cuestión o por el tema que fueron contratados el uso de maquinaria, sea por ejemplo un SAMPI o un elevador o un equipo de soldadura o cualquier otro elemento que no sea solamente las herramientas básicas, y entonces se le pedirá ropa de trabajo, elementos de protección reglamentarios y necesarios para esa tarea, un botiquín fijo y o transportable para instalarse, digamos, durante el tiempo que va a permanecer en obra, con un tablero independiente, si es que va a necesitarlo, obviamente, ¿no? Para conectar las herramientas, se conectará con un tablerito pequeño que tendrá, por supuesto, un tablero provisorio que tendrá las protecciones, como nos han escuchado tantas veces, disyuntor diferencial, llaves termomagnéticas, para los equipos que necesite conectar. Y llevará y conectará, por supuesto, al tablero general, desde el tablero general hasta su sector de trabajo. Extintor triclase, esto sería necesario en el caso de que hiciera algún tipo de tareas que ya ustedes podrán charlar con sus docentes, pero pueden generar necesidad tener para trabajos de, por ejemplo, de soldadura o para si tuvieran un material que puede llegar a ser combustible dentro del obrador o vestuario, también contar con ese extintor triclase puede ser de 10 kilos o 2 de 5. Obligatorio en vestuarios, depósitos y para trabajos especiales. Esto obviamente no es necesario si no existe la necesidad o no necesitan disponer de por ejemplo, un pañol o un depósito para guardar los insumos que necesitan, ¿no? Por supuesto. Y en el caso, como decía, de que se trate de un equipo móvil o una máquina, necesitamos que se presente el registro de conductor del operador que esté especial para la maquinaria que va a utilizar, toda la documentación de la maquinaria, como es el seguro técnico de ese equipo, lo mismo que se le pediría para una empresa con personal bajo relación de dependencia. En este caso es un monotributista que puede conducir un equipo y requeriremos el registro actualizado, vigente, específico para el equipo que va a utilizar, y a su vez la constancia de capacitación del operador, como lo fija el decreto 911, que lo aplicaríamos también para el otro caso. La acreditación de la entrega del elemento de protección personal específico para esa tarea
Y, caso muy importante acá, tener en cuenta, como no tenemos una RT y sí tenemos una empresa de seguros, el número telefónico para el caso de emergencias de ese servicio médico que la compañía donde él compró ese seguro le está ofreciendo. Hasta aquí, digamos, estas serían las exigencias para, los requisitos para permitir el ingreso de monotributistas a nuestras obras. Bueno, yo hasta aquí creo que es más o menos la generalidad, digamos, del manejo para la gestión del monotributista que puede ingresar a obra, como dije al principio, para trabajos menores. Y cualquier otra consulta que ustedes puedan tener, les ruego que lo transmitan a sus respectivos docentes, que lo vamos a aclarar, porque es un aspecto que completa, digamos, las condiciones generales de esta figura en obra. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en las próximas clases.